Señores, buenas tardes con todos. Les saludamos desde Precisión Perú. Estamos por dar inicio al evento que nos convoca el día de hoy. Nos acompañan el señor Jaime Corcuera, que es nuestro coordinador de calidad del área de laboratorio de metrología en precisión. Nos acompaña también Eder Dávila, que es nuestro supervisor técnico del área de laboratorio. Y quien les habla, Claudio Piñeri, jefe de producto de servicios en el área técnica. Vamos a dar inicio en el menú que ustedes tienen. Si algunos han compartido ya esta plataforma de webinar, tienen los menús principales para poder colocar sus preguntas. Hay uno específicamente para las preguntas y otro para chat si quisieran colocar por ese medio. Bien, Jaime, por favor, te deseo la posta. Bien, muy buenas tardes con todos. Gracias por su tiempo para poder compartir algo sobre la metrología a cargo de Precisión Perú S.A. El tema que hoy vamos a abordar son solamente algunas pinceladas de todo el amplio mundo del pesaje y la metrología. Tenemos una agenda que hemos elaborado, la cual trataremos de desarrollar en forma secuencial y ordenada. Vamos a tratar algunos puntos sobre normativas, algunos conceptos que son conceptos básicos para entender las definiciones y las diferentes situaciones que vayamos a afrontar en el campo de las mediciones. También unas características metrológicas propias ya de el instrumental que vayamos a emplear. También unas propiedades metrológicas correspondientes a los procedimientos y ensayos de calibración, verificación, lo cual va a conllevar a establecer o determinar algunos errores de calibración y finalmente unos lineamientos del proceso de calibración. En el caso de la normatividad, básicamente la primera intención siempre ha sido el poder armonizar todos los conceptos y criterios en base a la metrología. Esto se ha determinado mediante el establecimiento de ciertas directrices, ciertas normativas que han sido aceptadas ampliamente a nivel internacional. Y por ejemplo, en este caso tenemos a la OIML, que es uno de los organismos a nivel internacional que se ha preocupado para que todas estas diferentes definiciones y conceptos puedan armonizarse y puedan ser de aplicación constante y una aplicación general a nivel de la metrología. En este sentido, tenemos un gran soporte en cuanto a este tipo de conceptos y términos que nos lo brinda el vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de metrología, el bien conocido BIM. Aquí vamos a encontrar, lógicamente, las definiciones y muchos ejemplos de cómo aplicarlas. También, después de este organismo internacional, vamos a ver que estamos regidos por organismos nacionales. En nuestro caso, en Perú, estamos regidos por el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, como una especie de trazabilidad de que todas las disposiciones generadas a nivel internacional ahora también se están asimilando y compartiendo a nivel nacional. En este caso, el INACAL propiamente, a través de sus múltiples directrices y normativas, ha generado las normas metrológicas peruanas, que son las que, en el caso particular, van a aplicar a pesaje en cuanto a instrumentos de balanzas y también pesas. Tenemos la NMP 03 del año 2009, que está dirigida a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en este caso balanzas, y la norma metrológica peruana 04 del año 2007,
que está dirigida a las diferentes clases de pesas, de las que podemos chequear o confirmar allí, las E1, E2, F1, F2, M1, M2 y M3, y también algunos intermedios, dependiendo del requerimiento de los patrones o equipos a emplear. Luego de esto, en el caso ya de poder oficializar un procedimiento y ejecutarlo, lo más importante ahora es que estos procedimientos desarrollados por los laboratorios de calibración tengan una confianza en los resultados que se brindan hacia el cliente. En este caso, el INACAL es el ente acreditador de los laboratorios de calibración en diferentes magnitudes, pero en forma particular a las magnitudes de masa, que es el tema que hoy abordamos. Tal es así que Precisión Perú es un laboratorio de calibración acreditado por el INACAL y que cumple con los criterios de la norma 17025. En cuanto a la metrología, tenemos el concepto que es obtenido del Vocabulario Internacional de Metrología, el VIN, es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. La metrología influye en todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera sean la incertidumbre de medición y su campo de aplicación. En este caso, solamente cabe resaltar que como medición no es solamente la obtención de un valor, sino estrictamente debemos entender que este valor no es exacto y siempre va a poder estar contenido dentro de un rango que va a estar definido por la incertidumbre de esa medición. Son procesos ya estadísticos, procesos de medición que van a poder brindar ese resultado acompañado de su incertidumbre. La importancia de la metrología la podemos observar en el comercio, donde toda transacción requiere de una actividad de medición. La metrología se aplica en todos los campos y en la vida diaria. Así también en la industria, para los procesos productivos, donde no es posible garantizar la calidad de un producto si no existe la confiabilidad de los resultados de la medición. Aquí vemos, por ejemplo, que estamos relacionando el término de calidad con la confiabilidad de los resultados. Cuando hablamos de calidad, por ejemplo, hablamos de criterios, uno de los básicos es de cumplir ciertos requerimientos, que pueden ser de una normativa, de un procedimiento o simplemente impuestos por el cliente. Y una vez que los cumplamos, podemos decir en forma parcial que estamos hablando de calidad. Y finalmente, es importante porque nos ofrece un soporte técnico a los ámbitos de la industria, la ciencia y el comercio. Cuando hablamos puntualmente de la metrología orientada a la magnitud de masa, vamos a tener en cuenta y como un criterio muy importante las pesas patrón. En este caso, es una medida materializada de masa, básicamente como lo tenemos allí al lado en las figuras. La masa ha sido materializada, en este caso reglamentada, con algunas características físicas y también metrológicas. Por ejemplo, la forma. Aquí podemos observar unas pesas que tienen una forma paralelepípeda, es una forma clásica de pesas de 5, 10, 20 kilos, dependiendo también de la clase. Tenemos otra forma que son las cilíndricas. Estas están orientadas para pesas un poco más pequeñas. Hablamos de 1 kilogramo, 500 gramos, 200 gramos, aunque también podemos tener en esta forma pesas de mayor valor nominal, como la de 5, 10 o 20 kilos. También dentro de este concepto de las pesas patrón,
vamos a tener la calidad de la superficie con la que han sido fabricadas estas pesas, el valor nominal, que es específico y es un dato de la ficha técnica de fabricación, la densidad, hablamos, por ejemplo, de que estas pesas patrón han sido elaboradas con diferentes materiales, por así decirlo, con hierro fundido o también con acero inoxidable. Entonces, dependiendo de la clase del material de fabricación, va a variar esa densidad, por ejemplo. También se le va a caracterizar con algunas propiedades magnéticas que son propias de ese material, y cada uno de ellas, en forma reglamentaria, de acuerdo a su valor nominal, van a tener un error máximo permisible que se les ha asignado. En este caso, adicionalmente, las pesas patrón ya están determinadas por norma que tienen una clase específica, dependiendo de todas las características mencionadas previamente. Y podemos encontrar pesas patrón de clase especial, E1, E2. Hay unas que se les considera de clase fina, F1, F2, y hay unas también que se consideran de clase media, M1, M2, M3 y los intermedios mencionados. En este caso, también vamos a ver que esta clasificación es aplicable a los valores nominales de masa que van desde 1 miligramo hasta 5.000 kilogramos. En este caso, en la figura de la derecha, podemos observar esas pesas de gran magnitud que normalmente son de 1 kilogramo, las cuales en algunos casos se emplean en forma combinada para obtener mayores cantidades de peso. Otro criterio importante es la trazabilidad. Esta es una propiedad que es el resultado de medición por la cual este resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medición. Es decir, la trazabilidad significa esa secuencia que da conformidad de que ese patrón me va a servir para poder realizar la calibración de un patrón subsiguiente. Por ejemplo, vamos a tener una pesa oficial que es una pesa, en este caso, de un organismo internacional que ya ha sido certificada, la cual nos va a permitir a partir de allí tener una referencia de trazabilidad. Por ejemplo, con una pesa de valor real vamos a poder determinar y calibrar una pesa de algún laboratorio de calibración a nivel internacional. Entonces, allí ya se va a comenzar esta cadena de trazabilidad. Luego, ese laboratorio de calibración internacional, con su pesa patrón, va a poder a la vez ofrecer una calibración para laboratorios de calibración nacional. En este caso, como el INACAL para Perú. Luego, el INACAL va a poder realizar el servicio de calibración para laboratorios acreditados. En este caso, Precisión es uno de ellos. Nuestras pesas patrón son calibradas en el INACAL. Y a partir de allí se puede brindar este servicio a diferentes empresas en muchos de los ámbitos a nivel de comercio, de industria y también directamente a un usuario final. Puede ser también al público. Vale decir que en la secuencia de la trazabilidad nosotros podemos calibrar pesas de como laboratorio acreditado, podemos calibrar pesas de
alguna empresa que ellos la podrían utilizar como una referencia dentro de su empresa, de sus procesos. Luego, esta empresa también podría calibrar sus propias pesas de trabajo. Y finalmente, con estas pesas de trabajo, poder calibrar o verificar los instrumentos de sus procesos, básicamente sus balanzas. Entonces, en toda esta secuencia, vemos que la trazabilidad se va a mantener desde el valor real oficialmente aprobado y de consenso hasta las pesas de rutina, las pesas de trabajo habitual o los instrumentos que las empleen. También tenemos otro criterio en cuanto propiamente ya a la incertidumbre. En este caso es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Básicamente, el mensurando es lo que se quiere medir y la forma, el material, el equipo, instrumento, las condiciones con las que vayamos a medir nos va a arrojar un tipo de error o inexactitud en la medición. Entonces, ese error que se encuentra en las múltiples mediciones que se ejecutan van a poder permitir establecer o determinar cuál es la incertidumbre de esa medición. Por ejemplo, en el caso de la figura es muy simple. Yo puedo medir una longitud, pero puedo utilizar una regla, una wincha, un vernier, dependiendo de la sensibilidad de la medición que quiera obtener. Pero también hay el factor de cómo utilizo el equipo, por ejemplo. Si en este caso la regla ya está un poquito movida, entonces ya ahí hay un factor que le va a atribuir cierta incertidumbre a esta medición. Y así como esto, como este factor, hay otros muchos, por ejemplo, los clásicos 6M, también sirven para determinar esta incertidumbre que puede afectar a la medición, ¿no? El personal, las condiciones ambientales, la medición propia, el procedimiento, el equipamiento, en fin. Y un ejemplo para este caso de incertidumbre, por decir, suponemos que hay un valor de incertidumbre de 15 kilogramos para una balanza camionera de 80 toneladas. Entonces, en la lectura de la indicación, lo que estamos obteniendo al medir un determinado, por ejemplo, un camión, vamos a obtener que ese camión pesa 47.400 kilogramos. Y como indicamos previamente que la incertidumbre es de 15 kilogramos, la conclusión a lo cual nos va a llevar va a ser simplemente que el valor real del peso está comprendido en un rango. El rango va a estar dado por la medición, lo que obtengo en el indicador del equipo, y el más menos que va a ser lo que constituye la incertidumbre. Si fuera 15, hablamos que mi valor real puede estar contenido entre los 47.385 kilogramos y los 47.415 kilogramos. Esto representa el rango de esa incertidumbre obtenida en esta medición. Aquí tenemos otros conceptos que deberíamos tener muy claro cuando vamos a ejecutar los procesos, los diferentes procesos en cuanto a equipos de balanzas y pesas. Tenemos un concepto que es muy común, pero que no es real el criterio que tenemos sobre él, es el ajuste. Cuando hablamos del ajuste, por definición debemos entender que es el ajuste de un sistema de medición. Este es un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medición para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. En otras palabras, esas indicaciones prescritas, por ejemplo, las puede dar una pesa patrón, vamos a suponer, de
unos 20 kilogramos, con lo cual hemos ajustado a una balanza. En la práctica, si ajustamos una balanza, vamos a poner que tenga una capacidad de 100 kilogramos, vamos a poner 5 pesas patrón de 20 y hacemos que el equipo reconozca este valor nominal como propio. El equipo lo va a grabar en su configuración, luego retiramos las pesas y cuando ponemos nuevamente las pesas, como ya es una indicación prescrita, el equipo va a poder reproducir esa lectura. Entonces decimos simplemente que hemos ajustado el equipo a la indicación prescrita que se le ha dado con esa pesa patrón. Esa acción es simplemente un ajuste, que dependiendo del equipo va a variar ese proceso de ajuste, pero estamos hablando solamente de reconocer esa indicación prescrita por medio del patrón. En el caso de la calibración, esta definición sí es un poco más compleja y también más laboriosa al desarrollarla. Es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medición asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medición y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Bien, en este caso, cuando hablamos ya de un proceso de calibración, aquí existen diversos procesos o ensayos que tienen que ejecutarse, los cuales van a estar debidamente especificados. Por ejemplo, un ensayo de repetibilidad, donde a una balanza que se está calibrando se le va a someter a la medición consecutiva de un valor nominal de una pesa, por ejemplo, 10 veces. Entonces, en este ensayo se repite esa medición 10 veces y allí tenemos el ensayo de repetibilidad. Luego tenemos otros ensayos como de excentricidad, siempre para el ejemplo de una balanza, o también el ensayo de linealidad. Entonces, todas estas operaciones van a obtenerse mediante esta ejecución y a la vez se van a obtener indicaciones o resultados que van a estar acompañados de un error. Estos datos nos van a servir estadísticamente para poder hacer la estimación de la incertidumbre para hallar el resultado final. Con lo que en un certificado de calibración o en un reporte, un informe, como se le quiera llamar, vamos a encontrar que obtenemos un resultado con su correspondiente incertidumbre. Es un proceso un poco tedioso, pero eso involucra todo lo que es calibración. Y adicionalmente, la verificación, en este caso, vamos a especificarla como la aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. En la práctica, es que un equipo, cuando se verifica, ese equipo tiene que darnos alguna evidencia de que se está satisfaciendo un requisito. Por ejemplo, un límite máximo permitido. Vamos a suponer que yo tengo una balanza de 100 kilos y le voy a poner una pesa de 10 kilos para poder hacer una verificación. Entonces, el resultado que debería obtener debería ser los 10 kilogramos y su más menos el límite máximo permitido o el error máximo permitido que se acepta. Normalmente hablamos, por ejemplo, de unos 20 gramos. Entonces, si yo obtengo en una medición de una pesa de 10 kilogramos 10 kilogramos punto 010, voy a decir que es aceptable la verificación porque está cumpliendo con los errores máximos permitidos.
puede ser también negativo. Yo puedo tener 9 kilogramos, punto 990. Igual, tengo los 10 gramos por debajo, pero igual está dentro de los errores máximos permitidos. A partir de aquí, continúa mi compañero Eder. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Eder Dávila, coordinador técnico de Precisión Perú, y voy a continuar con la exposición. Características metrológicas. De acuerdo con la norma metrológica peruana NMP 003-2009, aplicada en pesaje, se presentan las siguientes definiciones. Capacidad máxima. La capacidad máxima es la capacidad máxima que puede pesar una balanza. Ejemplo, si tenemos una balanza de 100 kilos, esta balanza solamente puede pesar hasta 100 kilos. No va a poder pesar cargas mayores a 100 kilos. Capacidad mínima. Es el valor de carga por debajo del cual los resultados de pesaje pueden estar sujetos a un error relativo muy importante. La capacidad mínima, en forma práctica, es un valor cercano a cero comparado con el rango de la balanza, y que los valores por debajo de esta capacidad mínima no son confiables, pueden presentar mucho error. El rango de pesaje es la diferencia entre la capacidad máxima y la capacidad mínima. Carga límite máxima. Carga estática máxima que puede ser soportada por el instrumento sin alterar de forma permanente sus cualidades metrológicas. Como ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, una balanza analítica de 200 gramos, que por error tal vez le colocas 500 gramos. La balanza va a mostrar rayitas, como que no puede pesarlo. La retiras y la balanza vuelve a pesar. Entonces, la balanza soporta, digamos, 500 gramos, sin embargo, no está hecha para eso, no soporta. Si tú le metes una pesa de 1 kilo, la puedes dañar. Entonces, la carga límite máxima es ese valor en el cual no presenta alteraciones de funcionamiento. División de escala de verificación. Valor expresado en unidades de masa utilizado para la clasificación y la verificación de un instrumento. Este valor es netamente utilizado para clasificar a la balanza. División de escala real. D. Valor expresado en unidades de masa. D. La diferencia entre los valores correspondientes a dos trazos de escala consecutivos para la indicación analógica, o la diferencia entre dos valores indicados consecutivos para la indicación digital. Esto quiere decir que en una balanza digital, por ejemplo, la división de escala es la variación del último dígito que está en la pantalla, el que está más a la derecha. La mínima variación de este dígito es la división de escala. Y en el caso de balanzas mecánicas, es la diferencia entre dos líneas consecutivas. Exactitud. El concepto de exactitud de medición no es una magnitud y no se expresa numéricamente. Se dice que una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medición. La exactitud, en forma práctica, es qué tan cerca está mi medida con respecto al valor real. Si yo tengo una balanza que pesa 200 gramos, con 1 miligramo, 0,1 miligramo de lectura, entonces mi exactitud, yo la peso, pongo una pesa de 100 gramos y esta pesa 100 gramos con 0,2 miligramos de error. Entonces, esta exactitud viene a ser de 0,2 miligramos. Resolución. Variación más pequeña de la magnitud, medida que causa una variación perceptible de la indicación correspondiente. De forma práctica, la resolución viene a ser igual a la división de escala. Número de divisiones de escala de verificación, n. Es el cociente entre la capacidad máxima y la división de escala de verificación. Como ejemplo, aquí tenemos una balanza de camiones de 80 toneladas por 10 kilogramos. Entonces, si nosotros dividimos la capacidad máxima sobre la división de verificación, obtenemos 80.000 kilos sobre 10 kilogramos.
un valor para n igual a 8000. En este cuadro de clasificación según la norma metrológica peruana, podemos clasificar a la balanza. Tenemos un n de 8000. Según este cuadro, puede entrar en media 3 y alta 2. En media 3 en el rango de 500 a 10.000, 100 a 10.000 y en alta 2, 5.000 a 100.000. Para saber en dónde lo ubicamos, tenemos que seguir al E. El E en este caso es 10 kilogramos. El valor que está más cercano a 10 kilogramos es 5 gramos. Entonces esta balanza va a ser una balanza clase 3 que va de 500 a 10.000. Siguiente, por favor. Sensibilidad. Para un determinado valor de masa medida, el cociente de cambio L de la variable observada L y el correspondiente cambio M de la masa medida M. Este es un ensayo que sirve para hallar qué tanto es la variación de la indicación con respecto a masas colocadas en la plataforma, masas distintas. ¿Qué tan bien responde la indicación? Repetibilidad. Capacidad de un instrumento para proporcionar resultados que coincidan entre sí cuando se coloca una misma carga varias veces y de manera prácticamente idéntica en el receptor de carga en condiciones de ensayo razonablemente constantes. En forma práctica es ver cómo se comporta la balanza frente a una única carga colocada en su receptor de carga varias veces. ¿Sí? Entonces, ahí se calcula la repetibilidad viendo que esta carga en el tiempo sea la misma, ¿no? Constante. Siguiente. Tiempo de calentamiento. Tiempo transcurrido entre el momento en que se aplica energía a un instrumento y el momento en que éste puede cumplir con los requisitos de esta norma metrológica. Este tiempo de calentamiento viene dado por el fabricante. Generalmente va de 10 minutos a 1 hora. También tiene que ver con las condiciones del lugar. No es lo mismo en mina que en costa. En mina el tiempo de calentamiento puede ser mayor porque el ambiente es más frío. Generalmente se recomienda más de 1 hora. Y en costa podemos seguir lo que indica el fabricante, ¿no? Durabilidad. Capacidad de un instrumento de mantener sus características de desempeño durante un periodo de uso. Esto quiere decir que, digamos, si yo calibro mi balanza ahora, hasta la próxima calibración, cómo se ha comportado el error, si se ha mantenido, si ha aumentado o si ya salió del error máximo permitido. Error de medición. Valor medido de una magnitud menos un valor de referencia. Error máximo permisible. Valor extremo del error de medición con respecto a un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones para una medición, instrumento o sistema de medición dado. El error máximo permitido viene para una balanza, viene dado por este cuadrito, ¿sí? Para una balanza de clase 3, como en este caso, esta balanza va a presentar 13 errores máximos permitidos. Estos errores se calculan con esos números que están ahí, de 0 a 500, de 500 a 2000 y de 2000 a 10.000, donde M representa la carga aplicada a la balanza. Ejemplo, una balanza de 100 kilos por 10 gramos. Para una balanza de 100 kilos por 10 gramos, tenemos que para cargas aplicadas entre 0 a 5.000 gramos o 5 kilos, tenemos un valor máximo permitido de 10 gramos. Para cargas aplicadas de 5.000 kilos, de 5.000 gramos a 20 kilos, tenemos un error máximo permitido de 2 gramos. Y para cargas aplicadas entre 20 kilos a 100, tenemos un error máximo permitido de 3 gramos. Ahora va a continuar la exposición Claudia. Ok, conforme, Eder, gracias por el pase. Bien, todo lo que hemos escuchado de Jaime y de Eder son los conceptos principales de la normativa.
Pero ¿de dónde nace todo esto? Obviamente de la reglamentación y cómo debemos utilizarlo. O sea, ¿de qué nos sirve tener toda esta información que nos parametriza, que nos va a parametrizar los controles? Entonces, ahí se surge la pregunta, ¿por qué debemos calibrar entonces? Los instrumentos de medición pierden exactitud y confianza con el uso inadecuado y con el uso propio también, en algunos casos, y en menor grado cuando están almacenados, ¿no? Es por eso que debemos hacer verificaciones y calibraciones permanentes. Esto visto en una empresa, de cualquier sea el tipo productivo que tenga, va a estar asociado a cumplimientos, a metas, a controles internos y asociado a un control de calidad, a un área de calidad que vela por el cumplimiento de los procedimientos internos para un objetivo final, que es tanto interno como externo, satisfacción del cliente y recuperación de valores de producción, metas de producción, etc. Entonces, no se puede hablar de un sistema de aseguramiento de calidad sin que se implemente el aseguramiento metrológico dentro del proceso productivo donde existen los instrumentos de medición, balanzas, sistema de pesaje. La norma ISO también establece en sus lineamientos sobre los recursos de seguimiento y dice que toda organización puede proporcionar o debe proporcionar y determinar la fiabilidad de los resultados cuando se realiza el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos o servicios con los requisitos, es decir, cómo entrego el producto, en qué condiciones estoy entregando mi producto final hacia el cliente, cómo estoy desarrollando mi proceso productivo. En estas láminas hemos querido graficar principalmente algunos conceptos generales de las industrias y donde inician o donde tienen sus procesos. ¿Ya? Si bien es cierto, esto no necesariamente se puede ajustar a nuestros participantes, la idea es que se visualice gráficamente de una forma rápida dónde están los puntos de control de la empresa donde ustedes trabajan y los cuales se sugieren, obviamente, dentro de una planificación de control de calidad, a tener el control permanente sobre los resultados, ¿no? Entonces tenemos la industria química que inicia con la recepción de la materia prima, luego el producto pasa paralelamente a un ambiente de análisis, laboratorio, de procesamiento interno del producto, de refinación, de producción, luego de empacado y finalmente termina en el despacho, ¿no? En la industria farmacéutica o biotecnológica, la secuencia es muy similar, solo que el inicio cambia analizando los productos, la materia prima, luego haciendo el escalado o fraccionamiento de los productos, la composición o producción química, el envasado y posteriormente el despacho hacia sus clientes. En el caso de las industrias de alimentos y bebidas, tenemos que el proceso empieza por la recepción, un laboratorio, una producción, y si ustedes notan secuencialmente, ya sea en una u otra forma de industria, todos tenemos secuencias de procesos similares donde tenemos elementos asociados de pesaje, instrumentos de medición, para poder controlar el mismo desarrollo del proceso. Acá tenemos una balanza camionera, una balanza de plataforma, balanzas de laboratorio, balanzas de proceso, en tanque, de producción para poder empacar o rotular, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos puntos de control me van llevando a la estadística diaria del proceso. La estadística, por cierto, que yo debo controlar para poder cumplir mis objetivos internos y finalmente lo que quiero entregar a nuestros clientes, ¿no? Manufactura y producción, muy similar, comienza por una balanza camionera, balanza plataforma, balanza laboratorio. Todos estos puntos dentro del proceso y desarrollo de la producción terminan siendo puntos de control que yo debo, en mi área de calidad o en mi área de gestión de calidad, debo
tener el control de los resultados para poder avanzar y mantener constantemente la supervisión sobre ellos, ¿no? Transporte y logística, una empresa o un rubro muy similar, empieza por una recepción de mercadería, procesamiento, despacho. En la industria minera, en esta gráfica no podemos representar a toda la industria minera en el desarrollo, pero principalmente el objetivo es presentar los puntos de control importantes. Tenemos en la mina al carguío del mineral antes del procesar. El mineral se pesa en una balanza quemanera, se transporta en balanzas de faja y en el procesamiento, cuando ya está el producto final o intermedio, se hacen carguíos de balanzas de vagones, o puede hacerse el transporte en balanzas de vagones o en balanzas camioneras. Todos estos puntos de control tienen balanzas asociadas y obviamente puntos donde yo debo mantener mi aseguramiento de la calidad. Pero el objetivo de esto finalmente es tener la forma o el saber por qué nosotros debemos hacer calibraciones o por qué debemos tener un control permanente sobre los equipos. Entonces, luego que determino cuál es la razón en la cual yo voy a llevar el control, tenemos algunas pautas para poder determinar los intervalos con los cuales hago estos controles, ¿no? Las pautas recomendadas es principalmente lo que muestra la lámina, la estabilidad propia del equipo, hay que considerar las recomendaciones del fabricante, de acuerdo a la característica propia del equipo. Algunos van a recomendar tener ciertas consideraciones para los intervalos de servicio, la información de los registros de calibraciones anteriores, si es que se ha comenzado el área de control, hay que ver qué es lo que se ha hecho antes, cómo han estado trabajando los equipos, revisar para poder determinar los intervalos. Los propios resultados de verificación interna, si es que ya están establecidos, también determinan el intervalo con el cual voy a someter las validaciones de los equipos. Por cierto, todo equipo industrial necesita tener un plan de servicio o mantenimiento y servicio, el cual debe sumarse o considerarse dentro de las especificaciones del fabricante o el propio requisito de uso del equipo para poder darle o mantener en correcto funcionamiento. Bueno, propiamente las tendencias al desgaste y la desviación debido a la balanza, al uso en la balanza, a los elementos externos que pueden provocar alguna condición de desgaste o desviación. Las condiciones ambientales son condiciones externas a las cuales el equipo puede estar sometido más o menos bajo la característica que el cual lo diseñó el fabricante. Y bueno, obviamente la exactitud de la medición buscada. ¿Qué es lo que yo necesito en este punto de control para poder tener un buen resultado? La balanza pesa de 10 gramos en 10 gramos, pero yo necesito que mis resultados estén dentro de ese valor. Si yo tengo una incertidumbre mayor a ese valor, obviamente voy a tener una desviación de mis resultados. ¿Correcto? Criterios de ayuda. Bueno, el riesgo de un instrumento de medición se salga de la tolerancia cuando esté en uso debería ser el mínimo posible. Obviamente, por cierto, no debería haber o deberíamos tener el mínimo, la mínima posibilidad de que esto suceda, porque entre periodos de servicio yo no voy a poder saber si el equipo me está respondiendo, y entre periodos de verificación tampoco voy a poder saberlo si es que no estoy constantemente haciendo un chequeo. Entonces, hay que disminuir al mínimo posible que esto suceda. Y obviamente los costos anuales de calibración deberían mantenerse al mínimo posible también, ¿no? No porque se necesite o sea, actualmente se atienda el equipo en calibración permanente. A modo de ejemplo, mensualmente viene el laboratorio y lo calibra, voy a estar cumpliendo el objetivo. Hay que tener ojo con eso. El mínimo de calibración siempre debe llevarse a las recomendaciones del fabricante, a la característica propia del producto que se esté pesando y al comportamiento propio del equipo, ¿no?
en cuanto a su funcionamiento. Y bueno, con esto podemos nosotros tener un desarrollo de un plan de trabajo, es decir, determinando con todos los lineamientos anteriores, determinando cada cuánto voy a hacer el control de calibración y cada cuánto voy a hacer la verificación. A modo de ejemplo, una balanza camionera normalmente se atiende, o la recomendación técnica por el lado nuestro es que se atienda en mantenimiento y calibración de forma semestral, ¿correcto? Entonces el cliente o algunos clientes nos mencionan, bueno, pero ¿por qué lo debo hacer semestral? Porque técnicamente y con el historial de registro y comportamiento de los equipos, no necesita hacerlo en un periodo más corto, salvo que la exigencia del control lo determine. Nuestros equipos trabajan de una forma permanente y el tiempo, digamos, de uso, sin mayor cuidado de la intervención propiamente del mantenimiento para asegurar su condición y continuidad de uso, es cada 6 meses. Entonces, perfecto. Pero bueno, el cliente puede determinar hacerlo en otro periodo. Eso va a depender propiamente tal del área de aseguramiento, ¿no? A los cuales quiere llevar el control. Entonces, bueno, acá en el ejemplo se grafica lo siguiente. En la primera calibración, el área de calidad y sus áreas asociadas determinaron que la frecuencia de calibración voy a hacerla en una periodicidad de 8 meses, ¿cierto? Doy el inicio a la calibración, es mi evento 1, y entre periodos voy haciendo verificaciones periódicas o controles periódicos al interno o al externo con un servicio subcontratado, o directamente con las verificaciones del cliente, y al 8º mes voy a volver a hacer una calibración. Ahora, todo esto me trae un historial. Todo esto me trae un historial. En cada vez yo tengo que tomar registro de los valores, ver cómo se está comparando el equipo, si se mantiene, si se mantiene, si vino servicio técnico o no vino servicio técnico para arreglarlo, etc. Pero finalmente aquí en este ejemplo, en el momento de volver a calibrar, se determinó de que dentro de la revisión de los documentos hubo un error en esta frecuencia, en el mes número 7. Y por cierto, en la calibración del mes 8 eso se arrastró. Entonces, al revisar los resultados, dijeron, no, acá algo está sucediendo, analizaron, vieron con el proveedor de servicios qué es lo que había acontecido, etcétera, y se determinó, en todo caso, que a partir de esta nueva calibración, la siguiente frecuencia de mantenimiento se baja a 6 meses, ¿correcto? Entonces, esto de los intervalos de calibración está sometido, obviamente, a los resultados, está sometido a la característica del producto que se procesa, a la característica de lo que se necesita entregar como aseguramiento de calidad, tanto para el interno como para el externo, en atención del cliente. A modo de ejemplo, teníamos empresas que comienzan con una forma y terminan ajustando o afinando esta forma, ¿ya? En algunos casos la calibración puede darse a 6 o a 12 meses, un año, pero sí el mantenimiento lo tengo que atender. Nuestra recomendación es que cada vez que se mantenga, luego de eso se puede hacer la calibración. Si yo calibro sin mantenimiento, corro el riesgo de que el equipo en corto plazo presente alguna dificultad, si es que tengo algún historial, sobre todo, que no lo favorece, y finalmente pierdo la calibración al momento de la intervención. Entonces, esto de los intervalos está sometido a un análisis permanente, a un control permanente con las directrices internas que se pueden establecer, con los controles de afinamiento que se quieran atender para poder darle cumplimiento a la calidad, finalmente, ¿no? Ahora, todo lo que está amarrado a la metrología y al resultado de los instrumentos de medición está sujeto propiamente a la característica del equipo. Es decir, si nosotros tenemos un equipo al cual le estamos dando permanentemente servicio o está constantemente servicio, la empresa proveedora de servicio le está atendiendo,
no por eso se debe sentir que está bien. Es decir, quizás está cubriendo la necesidad, pero no necesariamente es lo correcto. En la gráfica podemos visualizar, esto es la partición de inversión cuando uno o una empresa determina a adquirir un equipo. Enfocamos la balanza camionera por ser una inversión importante para una empresa y un bien importante. Y cuando una empresa decide adquirir una balanza camionera, la distribución del precio de compra de este equipo se reparte en todos los elementos o componentes que lo componen, ¿no? La parte importante, gruesa, se lo lleva la estructura del puente pesaje, la obra civil para hacer la instalación de la balanza, se lleva a la siguiente parte, junto con los componentes electrónicos de la parte externa, es decir, los componentes, celdas de carga, cables, qué sé yo, etc. Luego una cosa es el transporte también, una parte dependiendo de la distancia del punto de origen al punto de destino, y los componentes de control o de trabajo, terminal de pesaje, computadora, impresoras, accesorios, ¿no? Y esta es la repartición que se hace durante la compra. Perdón. Sin embargo, con el uso permanente, con los servicios, en adelante, una vez que ya el equipo queda instalado, normalmente, a partir de los 2, 3, 5 años, se atienden servicios permanentes correctivos, ¿ya? Y el resultado de estos servicios hace una partición del gasto casi en un 76% cubierto o que necesita atender o gastar para reparaciones externas en la plataforma. Es decir, principalmente enfocado a la celda de carga, ¿ya? A los componentes que sufren el desgaste, porque una computadora, el terminal de pesaje está dentro de la oficina, la losa tiene que tener un tratamiento de mantenimiento, la losa de transporte, o digamos de rodadura del vehículo, los accesorios periféricos están, digamos, sin más que estar conectados. Pero el que sufre el desgaste propiamente tal es la parte externa y finalmente termina siendo las celdas de carga. Entonces, en una equivalencia comparativa, yo puedo haber determinado la compra basándome principalmente en precios, sin considerar las características técnicas, pero finalmente después eso me cae de vuelta porque a lo mejor los componentes que yo decidí adquirir el equipo no tienen la característica técnica para el uso que yo le voy a dar al equipo. Y termino finalmente pagando igualmente más. Entonces, eso es importante a nivel de todo tipo de equipo, no necesariamente la balanza de plataforma. Obviamente, de camiones o camionera, obviamente el impacto es mayor porque es un costo elevado. Entonces, finalmente, pero el análisis se puede hacer en forma comparativa. Siempre es importante considerar la electrónica, los componentes, la característica del fabricante, la garantía que da el fabricante sobre los elementos que les entrega a sus consumidores, ¿no? ¿Y por cuál es el sentido de esto? Porque si yo tengo una balanza que después de comprarla, después de adquirirla, la cual definí hacerlo para un punto de control en donde necesito tener exactitud, necesito tener repetibilidad, necesito tener, no sé, un tiempo de calentamiento reducido, necesito tener todo lo que la norma metrológica me dice que debo verificar y controlar. Entonces, si yo lo compré con ese objetivo y el equipo no me está dando eso con lo cual lo adquirí, finalmente tengo que atender eso y ver qué es lo que pasó y por qué está comportándose o dándome ese resultado. No estoy cumpliendo el objetivo con el cual lo adquirí. Por ejemplo, acá también es otro punto importante que también está basado en los resultados de la norma. Lo que hemos querido graficar acá es el costo del producto. Es decir, cuánto es lo que finalmente se puede perder o se puede descontrolar si es que yo estoy inclusive teniendo resultados dentro de lo que permite la norma.
en una balanza camionera, la norma al rango de lo que pesa normalmente un camión cargado, 48, 50 toneladas, permite una desviación de 30 kilos. ¿Ya? Y bueno, si yo tengo una lectura donde mi valor de EMP es 30 kilos, puedo tener esa desviación. Pero si esto, ¿qué sucede con esto? Si yo estoy pesando con 30 kilos de más a un valor de producto de 10 centavos de dólar, en el ejemplo 1, por 50 camiones al día, por 20 días de operación, de lunes a viernes, en el mes voy a tener un descontrol de $3.000, solamente por esos 30 kilos. Y en el semestre, 18.000. Enfocado a lo que cuesta el producto, obviamente esto también impacta. Si tengo un producto a 35 centavos de dólar por kilo, obviamente se refleja inmediatamente que al semestre, si no tengo el control, son $63.000 que están fuera de lo que necesito finalmente controlar, ¿no? Es importante eso, o sea, no necesariamente porque el equipo esté respondiendo dentro de los parámetros o de lo que exige la normativa a través de los EMP, sea un correcto uso del equipo. Eso también debe ser controlado. La característica de los equipos, de acuerdo al fabricante, deben asegurar que estos comportamientos o que el comportamiento del equipo entre periodos de servicio sea el que tenga o presente la menor desviación posible. ¿Ya? Esto lo pueden asegurar no muchos fabricantes. Solamente algunos reconocidos pueden asegurar eso, dentro de los cuales, por cierto, estamos nosotros, como proveedores de marca. Entonces, finalmente, para poder tener un correcto control, la sugerencia es que hay que maximizar el rendimiento de los instrumentos. Aumentar la productividad, ya sea de forma manual o automática, siempre hay que hacer la eficiencia en la producción y asegurarse que cada paso tiene un propósito. Cada una de las etapas de las empresas que vimos en las gráficas tiene un propósito específico para el cumplimiento de un todo. Entonces, si yo tengo equipos en el área de laboratorio, si tengo equipos en el área de recepción, todos tienen un propósito para la cadena del desarrollo de la producción de esa propia empresa. Entonces, no puedo tener solamente el objetivo pensado en una sola área específica, porque debo tenerlo en todos los puntos de control donde es importante. Maximizar el tiempo de actividad. Aumenta el tiempo de actividad de los equipos con soluciones infalibles que alertan de forma activa sobre las necesidades de mantenimiento. Hoy día, la electrónica avanzada, no de todos los fabricantes, permite tener avisos, alertas, controles, avisos de mantenimientos predictivos, notificaciones por correo, documentaciones en la memoria interna del equipo para poder después tener la trazabilidad de cuándo pesé mal o cuándo se alteró un resultado o cuándo fue sometido el equipo a un mal uso. Hoy día la tecnología de Metro Toledo permite tener ese tipo de control, permite tener ese tipo de información al día. Y con eso, teniendo la mano, sabiéndola administrar correctamente, se pueden tomar correctamente las decisiones de cambio, las decisiones que hacen que los objetivos se cumplan. Lograr exactitud, reduzca los desperdicios, asegure la calidad y conserve la información de los procesos con auténticas soluciones exactas. ¿Qué significa esto? Que en el caso de la imagen, de la gráfica, yo debo dar siempre al medio. Yo siempre debo estar dando siempre al medio, es decir, la exactitud. Ese es mi objetivo. Si yo estoy dando con la flecha en este lugar y siempre estoy en este lugar, no estoy logrando el objetivo. Estoy dentro de los parámetros, como dice la norma. La norma me permite llegar hasta aquí, ¿cierto? Pero yo estoy aquí y estoy siempre fuera. Siempre estoy cayendo en los resultados, un poco esparcidos aquí en esta zona, pero estoy aquí. No estoy en esta parte. Entonces,
el objetivo de la gráfica es que siempre tenemos que lograr exactitud en todo proceso para poder tener información confiable. Ok, asegurar la calidad. Elimino los lotes incorrectos y los residuos asegurando alta calidad en todo momento. Ok, si una balanza que yo estoy procesando un contenedor, estoy llenando un producto en un tambor, en un cilindro, en un empaque, yo no tengo el conocimiento o no tengo la forma de saber en qué momento está una alerta, en qué momento me está funcionando mal, entonces puedo tener producción incorrecta y que lo voy a determinar después de que yo inclusive pudo haber hecho el despacho. ¿O qué es lo que sucedió? ¿Por qué el cliente me reclamó, le llegó menos en el lote de producción? ¿O estoy perdiendo, le estoy entregando más? Y obviamente también eso puede ser notificado. Oye, te pedí 1000 kilos y me estás entregando 1500. ¿Qué pasó? ¿Me vas a cobrar esa diferencia o no la vas a vender? Bueno, eso es importante. Asegurar la calidad. Mejorar la visibilidad. Obtenga información sobre los procesos de producción para obtener resultados documentados y trazables para la toma de decisiones. Visibilidad es tener visión sobre todo el proceso de productivo y donde están involucradas las balanzas. Visibilidad es tener informes, reportes, datos de memoria, registros de control, eventos de mal uso del equipo. Todo eso es visibilidad para poder tener el control. Yo puedo haber invertido en un equipo de electrónico, haberlo instalado, pero si no veo que el usuario le está dando un mal uso o le está simplemente por cuestión de producción, quiere trabajar rápido y está pesando mal, si yo no tengo ese control directo y no lo puedo tener en una memoria o en algún archivo que yo lo pueda descargar para saber cuándo sucedió, quién lo hizo, a qué hora lo hizo, entonces va a quedar siempre escondido, salvo que yo ponga a un vigilante al costado para asegurarme de eso. Pero obviamente que hoy día eso no es recomendado, ¿no? Asegurar la conformidad, los procesos que funcionan correctamente a la primera y en la documentación adecuada le permiten asegurar la conformidad con las normativas vigentes. Es decir, cumplir lo que nos exigen nuestros clientes en la parte externa, si estamos exportando un producto, los controles de calidad, las notificaciones, los cumplimientos de normativa, todo eso tiene que tener control y el equipo tiene que tener esa característica para que a ustedes les facilite su control finalmente. Quisiera presentarles acá algunos links de nuestro proveedor Metro Toledo, que visualiza en este primer video, visualiza la industria, alguna industria específica, donde se ven algunos aspectos principales de los puntos de trabajo y que donde se enfocan el funcionamiento de los equipos Metro Toledo de última generación.
Ok, en este otro video, cortito también por cierto, para terminar, y vamos a pasar a la sesión de preguntas, vamos a presentar la característica de un equipo en cuanto a las condiciones de uso, que con la última tecnología de nuestro representante Maestro Toledo se pueden conseguir cosas muy importantes. Bien, señores, estamos con el tiempo casi justo. Queremos abrir la sesión de audio para ustedes para que nos puedan hacer alguna consulta en directo. Solamente tienen que activar su micrófono y poder hacernos las preguntas. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, mire, tengo una consulta. Sí, por favor. No sé si usted sabe, hay algunas empresas aquí en el Perú, por lo menos, de que a veces por reducir costos se basan solamente en hacer una calibración al año y todas las demás verificaciones. Mi consulta es la siguiente. ¿Existe en la norma internacional que valida con el mismo peso de importancia hacer una de las dos o las dos? A ver, en realidad la exigencia, un certificado de calibración no tiene expiración, salvo algunas empresas que por norma o por ley de proceso, así como las empresas, los almacenes, están regidos bajo norma y ellos están obligados a hacerlo cada 6 meses. Hay una normativa que salió recientemente para las empresas comerciales de rubro retail, donde dan atención al cliente, donde INACAL ha exigido que el equipo tenga una calibración anual. Pero en los procesos productivos, en realidad es el área de calidad quien determina su propio control de calidad, la exigencia de su cliente. Su cliente puede exigirle a usted tener la balanza calibrada con menor frecuencia a la de un año.
la recomendación técnica nuestra, asociada a nuestra marca, es que se atienda al menos cada vez que se haga el mantenimiento. Y esto es la recomendación cada 6 meses. Tenemos clientes, por cierto, que llevan la calibración solamente una vez al año, por una cuestión de decisión de calidad. Pero finalmente es la empresa la que determina y la exigencia del propio proceso, ¿no? No existe internacionalmente, salvo lo que le comento en el rubro almacenera, la exigencia bajo norma de hacerlo cada 6 meses. Ok. ¿Y atendí su pregunta? Sí, sí, claro que sí. Tengo otra más, no sé si pueda. Siga adelante. Ok. Por ejemplo, tomando en cuenta que yo verifico mi balanza cada cierto tiempo, ¿cuándo y qué criterio podría tomar yo para degradar una balanza? ¿O cómo me doy cuenta que tengo que hacerla ya? A ver, finalmente tú tienes que tener un control. Tú eres Lenin, ¿no? Henry. Henry, perdón. Henry. Solamente que está viendo quién es Henry. Henry, mira, en realidad tú tienes posibilidad de hacer verificaciones. Por cierto, la recomendación es que se haga, es que tú tengas los elementos para hacerlo y tengas el conocimiento de qué hacer. Definitivamente hay conceptos básicos funcionales sobre el instrumento de medición, cualquier balanza. Obviamente una te va a ser más fácil que otras de hacerlo. Como son ensayos básicos y preliminares, que tú lo puedes tomar como de rutina para verificar la balanza, no sé, con la frecuencia que tú determines de acuerdo a la necesidad del proceso, y hacer una validación previa del equipo. Estos son básicos y conceptos básicos. Que la balanza tenga un correcto retorno de cero, es decir, que al aplicarle cualquier carga sobre la zona de pesaje, y al retirarla el equipo retorne en el tiempo prudente a cero, que no quede pesando ni más ni menos una lectura. Y si sucede, porque en algunos casos, de acuerdo a la característica, puede suceder, esto es menor y se autocorrige. Entonces, esa es la primera validación. Siguiente es que la balanza repita, es decir, sin importar el valor de peso con el cual estás haciendo el ensayo, colocarle un peso en forma repetitiva, 2, 3, 5 veces, en la misma característica y condición, lugar, digamos, de ubicación, y el equipo debe responder. Debe responder con el mismo valor, más o menos una tolerancia. En una balanza camionera es colocar el camión encima, en la parte centrada, en la misma ubicación, y hacer esto entrada, salida para validar. Luego de eso tienes una distribución por esquina o por puntos de apoyo. En una balanza de tipo plataforma, de estas de 1000, 2000 kilos, tú tienes 4 esquinas y haces un cuadrante imaginario, y en el centro de cada cuadrante puedes aplicar ahí sí una carga limitada del 30% o hasta el 30% del rango de pesaje, y haces tu ensayo de distribución, la primera esquina o el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En cada uno de los ensayos visualizas que la balanza retorne a cero antes de colocar el siguiente, y te aseguras que en cada punto te dé el mismo resultado. Sí, por cierto, eso. Luego de eso puedes hacer hasta inclusive linealidad. Teniendo un juego de pesas patrones, puedes colocar 10 kilos, 20 kilos, 30, 50, hacer un recorrido y ver que la balanza se comporte linealmente. ¿Correcto? Okay. Son algunos de los que te puedo mencionar. Excelente, excelente, caballero, excelente. ¿Sí? Y una última pregunta, ya, porque no quisiera abusar mucho de la... No te preocupes. Sí, yo recuerdo, soy joven aún, recuerdo Bueno, que antiguamente las empresas que calibraban balanzas nos daban como valor de incertidumbre un número, pero hoy por hoy veo a muchas empresas que realizan calibraciones como valor de incertidumbre una fórmula. ¿A qué una se forma. debe eso? Eder nos apoya con esta pregunta, Claudia. Sí, ¿qué tal? Mire, la razón por la que damos una fórmula
es porque, bueno, primero porque está así establecido en el procedimiento de INACAL, y segundo porque tiene algo de sentido, porque no es lo mismo aplicar a una balanza, digamos, de 100 kilos, una carga de 5 kilos, la cual va a tener un error y una incertidumbre pequeña, y aplicarle 100 kilos, donde su error y incertidumbre pueden ser mayores. Por eso la ecuación justamente es para calcular la incertidumbre en cualquier carga aplicada en la balanza. Ok, digamos que no pondría en riesgo que yo pueda poner un valor X, un valor Y siempre ver un valor de incertidumbre y no darme cuenta que está mal, porque al colocar un valor, vamos a poner un número de 5 y otro un número de 25, solamente por reemplazar, esos valores de incertidumbre van a salir bastante amplios. ¿Cómo debería tomar eso para no malinterpretar el resultado, ¿no? En sí, la incertidumbre, como su definición dice, es la duda en la medición. Ajá. Esta incertidumbre no es muy grande. Es muy grande, generalmente está dentro de los errores máximos permitidos. Entonces, la lectura que tenga con 5 kilos y con 25 kilos, si su balanza ha pasado a la calibración, va a ser una lectura confiable. No sé si me deja entender. Sí. O sea, yo quiero graficar y ubicarme un poco en la balanza camionera, que lo dijo hace un momento el señor que antecedió a su explicación. Es decir, si yo máximo puedo tolerar 30 kilos en una que me maneja de 80 toneladas, y sin ese valor de incertidumbre le encuentro 50, 70 kilos, entonces quiere decir que estoy mal, ¿verdad? Ah, claro, pero una balanza de camión que tenga 50 kilos de incertidumbre ya está muy elevado, porque para una balanza de camión, su error máximo permitido está por los 30 kilos, ya sería demasiado elevado. Así es. Ok. Muchas gracias. No, a ti, Henry, gracias por tu consulta. ¿Alguien más que quisiera exponer puede abrir su micrófono y comentarnos? Bien, creo que no hay más consultas. Ya estamos en la hora final, quedan 2 minutos. Queremos aprovechar este momento para poder agradecer su asistencia. Al terminar van a recibir una pequeña encuesta que por favor solicito completar para poder tener la medición, que justamente es lo que hacemos con estos eventos, medir el resultado y el compromiso. Ahí pueden pedirnos también algún comentario, pedirnos la presentación, no sé, lo que ustedes quieran anotar en esta encuesta para poder tener el control de medición del evento. Si alguien necesita alguna consulta antes de culminar. Claudio, entiendo que hay algunas preguntas en chat. No sé si se pueden visualizar. A ver, sí, acá tengo algunas. ¿La estás viendo tú, Jaime? Yo no lo puedo visualizar aquí, Claudio. Bien, te la leo. Dice, dice consulta, Miguel Acahuala. El procedimiento de calibración de la balanza de balanzas de INACAL PC011 está dado para una calibración en sí o más para verificación, porque se habla de MP. Sí, a ver, en este caso, el PC011 es un procedimiento de calibración. Dependiendo ya de la capacidad de la balanza, deberían aplicarse todos los ensayos de este proceso. Al hacerlo así, el procedimiento de calibración cumpliría con el requisito y se podría otorgar un certificado acreditado. En el caso de la verificación, el INACAL ha emitido otros procedimientos que son propios. Bueno, la diferencia en cuanto al proceso o los ensayos que involucran, hablamos de diferentes cantidades de mediciones, ¿no? Y de la aplicación de alguna estadística que también es diferenciada. De acuerdo a la exposición que vimos, recordemos que la calibración involucra una secuencia de mediciones que son muy estrictas y con los cuales se va a determinar el error y la incertidumbre de la medición.
en el caso de la verificación, son procesos como de contraste, por así decirlo, que nos van a permitir determinar que el equipo está cumpliendo con sus requerimientos de buen funcionamiento, que están aptos para ser empleados. Pero en conclusión, ambos procesos de calibración y de verificación deberían tener un procedimiento, y tienen un procedimiento que es diferente, ¿no? Bien, gracias, Jaime. Miguel de Pacahuala también pregunta, ¿la característica PowerDeck está para plataformas de alta exactitud? Es decir, de 100 kilogramos por 1 gramo, por ejemplo. A ver, si tienen componentes de alta y última gama, permite tener mayor resolución del equipo, pero hay equipos también preparados para eso. Es decir, acuérdense que en la presentación hablamos de la D y la E. La E es el valor con el cual yo voy a someter al equipo a los ensayos de verificación. La E está determinado por el fabricante. El fabricante entrega el equipo validado con una característica de resolución. La D es una resolución de pantalla. Hoy día los equipos en cuanto al terminal de pesaje permiten gran cantidad de divisiones, 20.000, 30.000, 50.000 divisiones, pero estos tienen que estar necesariamente asociados a la base de plataforma. Es decir, si yo tengo el equipo que es la pantalla donde visualizo el peso con una característica de diseño que puedo sacarle 50.000 divisiones, para poder que esas 50.000 divisiones sean verificables, debo también tener una base de plataforma, es decir, los componentes integrados y la estructura de plataforma que esté preparada y diseñada para soportar esas 50.000 divisiones. Y que eso en conjunto me haga un instrumento de medición el cual yo puedo verificar bajo esas 50.000 divisiones. ¿Correcto? Entonces, algunos equipos te presentan una E, que es el valor con el cual tú vas a hacer los ensayos de calibración, y te presentan también una D, que es la división máxima de la pantalla, es decir, el valor mínimo expresado en peso a través de la lectura. No sé si con eso atendí tu pregunta. La PowerDeck tiene una característica de performance más avanzada que cualquier plataforma, como se mostró en el video. Te puede permitir, control, te puede permitir mensajería, alertas, un control de posicionamiento, etc. Si todo eso te lleva a un buen resultado, es el equipo adecuado. Después tenemos Miguel Alexis. Si yo tengo una báscula de 100 kilos con una reducción de 1 gramo, ¿cómo podría saber cuál es el valor mínimo que me puede medir la báscula? Bueno, 100 kilos por 1 gramo es bastante. Lo normal es que sea 100 por 10 gramos. Si es 1 gramo, es un equipo de alta resolución. Pero bueno, basado en la pregunta, para este tipo de equipos son 20 divisiones, es el valor mínimo. Ahora, obviamente que el equipo tiene que estar preparado para eso, ¿no? Porque estamos hablando de 100.000 divisiones. Y eso es un equipo de alta resolución. ¿Cómo podría saber las divisiones? Bueno, es la fórmula. Las divisiones se sacan entre la capacidad máxima, que son 100 kilos, entre la división o la resolución, 1 gramo. Ahí tienes las divisiones. Obviamente que puedes verlo también en los parámetros propios del equipo, ¿no? Pero, como menciono, las características de los equipos en cuanto a su performance están dispuestos por el fabricante. Es decir, tú puedes tener una balanza que le esté sacando 100.000 divisiones, pero el fabricante no te la ha preparado para eso. ¿Por qué? Porque la tecnología del equipo te permite configurar a más, pero no los componentes principales que hacen la medición, que son las celdas de carga. Entonces, el proveedor que te la entrega
Si no te notifica correctamente esto, te puede decir, no, mi balanza es de 100 por 1. Uy, una balanza fabulosa por $1000. Y no es así. Hoy día hay muchas empresas, Henry de la Cruz. Creo que esto ya lo tenemos. Acreditación, luego manejan solo verificaciones por la norma internacional, considera, sí, eso. Ya lo Ya me la contestó, sí. Sí, directo lo atendimos. Sí, correcto, Henry, gracias. Exacto. Después, ok, lo mismo. Ok, lo mismo. Edwin Alcides Choque dice, ¿qué porcentaje de patrones se debe llevar para una báscula de 80 toneladas en una calibración o verificación? El porcentaje, a ver, ¿cómo entendemos esta pregunta? La norma te exige llevar bajo el procedimiento. Tú tienes que cumplir el procedimiento con el cual está acreditado el laboratorio, por cierto. Dependiendo de la característica de la balanza y la capacidad, bueno, tú mencionas 80 toneladas. Tú calibras en base a las pesas patrones que llevas. En una balanza que manera, normalmente, si es de 80 y tú quieres cubrir todo el rango de pesaje, debes hacerlo al menos con el 50% en pesas patrones. Eso te va a dar la posibilidad de, a través del método de sumatoria de masas, poder cubrir el 100%. Típicamente las empresas compran balanzas de 80 toneladas, pero se olvidan que las carreteras están regidas también por una norma y la norma no te permite transportar más allá de 48 toneladas. Entonces, si estamos despachando productos sobre un camión, salvo que tenga un permiso especial de tránsito, ¿cierto? Y estamos despachando 60, 70 toneladas a través de las carreteras, obviamente que estamos incumpliendo la norma. Hay que tener consideración de eso. Vamos entonces a proceder con la despedida, señores. Agradecemos que hayan participado en este evento. Esperamos que haya sido de su agrado y completa satisfacción. Les mencionamos que íbamos a tener, al terminar el cierre, una encuesta, la cual solicitamos puedan llenar. Ahí hacernos sus comentarios, sus solicitudes, de lo que necesiten que profundicemos directamente o tomar contacto con ustedes. Nuevamente, la familia Precisión les agradece su participación y estamos en contacto para poder llevar algún otro evento próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo, su disposición y cualquier consulta, estamos dispuestos para atenderlos.